Biblia conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Estamos hablando en este tiempo que hemos apartado para comunicar un mensaje que tiene que ver con la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia. Esa es la palabra que por alguna semana quisiera compartir con ustedes. La importancia de la gloriosa persona del Espíritu Santo en la vida de una congregación. Decíamos que todo comienza con nuestras vidas, ¿verdad? Aludíamos la semana pasada a que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso tiene que ver con el globo terráqueo, pero decíamos que eso tiene que ver con la vida suya y la vida mía. La vida suya y la vida mía, ¿qué tal de su vida antes de conocer a Jesucristo? Yo creo que todos podemos decir que nuestra vida estaba exactamente desordenada, vacía, y que tinieblas, densas tinieblas, estaban encima de nuestras vidas. Pero qué gloriosa esa palabra de Génesis, que se repite 10 veces, y dijo Dios, sea la luz. Esa palabra me recuerda cuando leo los evangelios, y vino Jesús. Y vino Jesús. De repente, el agua se convirtió en vino. De repente, la tormenta es apaciguada. De repente, aquella mujer pecadora tomada en el acto de adulterio es perdonada y sale de ese lugar con sus pecados perdonados. Qué bendición es, hermano, la obra de Dios en nuestra vida, y cómo el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. En el día de hoy yo quisiera ver algo que tiene que ver con la iglesia, y es que aquí en Efesios capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, en esta magistral carta a la iglesia de Éfeso, él habla primeramente de la unidad del cuerpo. Usted lo ve en el versículo 4. Mire cómo somos unidos, ¿verdad? El versículo 3 dice que somos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora viene el versículo 7, que tiene que ver con lo que queremos compartir con la ayuda de Dios en el día de hoy. Dice aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Primeramente, el don de Cristo nos otorgó la gracia. La gracia, ¿cuál es el don principal que nosotros hemos recibido? Bueno, el don de la salvación. La gracia se manifestó y hemos recibido la vida eterna. Ese es el primer don, la vida eterna. Luego dice que según la medida del don de Cristo, por lo cual dice aquí ahora en el versículo 8, dice cómo se llevó a cabo esa salvación tan grande que hemos recibido, y cómo también con la salvación el Señor dota a su cuerpo, el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros y todo creyente en el planeta, cómo Dios nos ha bendecido con dones espirituales para que funcionemos en el contexto de la iglesia.
Entonces, la palabra de hoy tiene que ver con la iglesia y sus dones. Me refiero a los dones del Espíritu Santo. Entonces, esto lo vemos aquí cuando habla de que hemos recibido esa gracia. Y luego dice el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Primeramente, vamos a detenernos aquí un momento antes de llegar a la parte B del versículo, la parte A del versículo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué cautividad se refiere cuando el apóstol Pablo habla en este versículo? ¿A qué cautividad se refiere? Se está refiriendo a los cautivos por Satanás, a los cautivos por el maligno. Nuestra vida, muertos en delitos y pecados, estábamos amaniatados completamente. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 3, si mal no recuerdo, dice que éramos enemigos de Dios en otro tiempo, no conocíamos la voluntad de Dios, hijos de ira por naturaleza, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, es similar a, y dijo Dios a la luz. ¿Puede ver la conexión? Está el caos en nuestras vidas, un desastre completamente en nuestra vida, destituida de la gloria de Dios, y súbitamente viene esa luz. La luz venía, la luz que alumbra a todo hombre, dice Juan, venía a nuestra vida. Entonces, dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Quién nos tenía cautivo? El maligno. Por nuestro pecado éramos esclavos de Satanás. Eso es lo que es el hombre. Sepa toda persona que está aquí presente hoy, antes de concluir el mensaje, que si usted no conoce a Dios, usted está completamente esclavo de Satanás. Usted está completamente amaniatado, su mente, su corazón, todo su ser, como dije, está en desorden, vacío y en tiniebla. Esa es la vida mía era así. Pero gracias a Dios que hace 40 años, Él dijo, a mi vida, sea la luz sobre ese joven. Sea la luz sobre esa vida. Y no importa cuál sea el pecado que usted haya cometido, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. En esa palabra que dije ya se ha predicado el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que le anuncia al hombre que la ira de Dios está sobre todo aquel que hace y comete maldad y iniquidad. Y que Dios en Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gran provisión en el Calvario, gran salvación. Tenemos un poderoso Salvador, porque dice aquí que llevó cautiva la cautividad, mi cautividad, mi pecado. Dice la palabra que Él tomó todos nuestros pecados y lo llevó como propiciación, como precio. El pecado tuyo, cada pecado que cometiste desde que tienes uso de razón, hasta el último pecado que cometerás antes de morir, todos tus pecados en Cristo fue la esponja, absorbió la ira de Dios. Y ahora, por medio de Jesucristo, que dice aquí que subiendo, dice, llevó cautiva la cautividad. Pero mire el versículo 9, regresaré al 8, mire el 9. ¿Y eso de que subió? Está hablando aquí de la ascensión, después de su resurrección. Dice, ¿y qué? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Que tiene que ver con la encarnación. Tiene que ver, se hizo partícipe de nuestra naturaleza para poder pagar el precio por nuestros pecados. Un ángel no podía redimir. Un querubino no podía redimir. Tenía que ser uno semejante a nosotros, pero sin pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando él lo ve allá en el río de Jordán, él lo señala, ¿recuerdan? Él está bautizando y él lo mira y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar tu pecado?
Amigo, amiga, en este día que escucha la palabra, ¿quién puede quitar tu pecado? ¿Un terapista? ¿Un psicólogo? ¿Quién puede quitar? Solamente hay virtud, hay poder en la sangre de Cristo. Recuerda ese coro, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser libre de toda maldad. Hay poder, sin igual poder en la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea Dios por su Cordero. Bendito sea Dios por esa provisión que nos ha dado. Bendito sea Dios que ahora no tengo que vivir con una conciencia aguijonada por todo el zafacón, el chiquero que dejé atrás. Pero ahora Dios dice aquí que Él desciende. ¿Y qué es lo que Él hace? Él desciende y lleva cautiva la cautividad. En otras palabras, aquel que nos tenía maniatado, dice la palabra que Él triunfó sobre nosotros. No sé si usted ha leído en Colosenses a una escritura que dice que había unos decretos que estaban en contra de nosotros. No sé si conoce el pasaje. Y que Él lo clavó en la cruz y triunfó. Los decretos. ¿Qué significa eso, los decretos? Cuando un criminal en una celda romana, lo ponían en la celda romana, a ese criminal le ponían un letrero. Ese era el decreto. Este criminal está aquí porque robó. Este criminal está aquí porque era un seductor y quería derrocar al gobierno romano. Este criminal, entonces ese era el decreto. Lo ponían en la celda. Cada uno de ellos lo ponía en la celda. Entonces cuando la persona miraba ahí está la evidencia. Tú estás detrás de esa reja, tú eres un cautivo porque tú has cometido pecado. Y ahí está la evidencia. Pero cuando Cristo vino, dice la palabra que Él le abrió la celda a todos los cautivos. Le abrió la celda a todos los cautivos y tomó esos pecados, ese decreto que había en contra de nosotros. Mientras los romanos estaban martillando los clavos en su mano y en sus pies, Cristo estaba también martillando, clavando los decretos que habían en contra de nosotros. Consumado es, terminado está, libre, toda la celda ha sido abierta. Llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo ahora? No puedo resistir este versículo, ¿verdad? Que luego dice, y volverán los redimidos de Jehová, y volverán así cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Ya se ha acabado el luto. Él ha cambiado mi lamento el baile. El becerro gordo ha sido ya cocinado. Ahora es tiempo de festejar, porque ya el Señor nos ha libertado. Somos libres por el poder del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, llevó cautiva la cautividad. Esa es la primera parte del texto. Ahora dice lo siguiente. La imagen de todo esto, de este pasaje, es la siguiente. Cuando un conquistador, digamos, en los tiempos bíblicos, usted lo ha leído, usted ha oído esa parte que dice, y tomaron el botín de guerra. ¿Le suena esa palabra? Y tomaron el botín de guerra. Israel se confrontaba con naciones paganas, principalmente cuando entraron a la tierra de Canaán. Entonces, cuando ellos conquistaban a esas naciones enemigas de Dios, ellos conquistaban, usualmente ellos mataban a todos los hombres, algunas mujeres las tomaban también cautivas, y a veces tomaban también a los niños. A veces Dios daba la orden, no perdone a nadie, mata a todo el mundo. Aún mata también hasta los animales. Recuerda el pecado de Saúl, ¿verdad? Que él quiso guardarlo. Entonces, el botín de guerra era que entonces ellos tomaban el botín de guerra, todos esos caballos fuertes, las espadas, las espadas que tenían, todos los armamentos, todos esos animales eran vestidos hasta con oro, con plata. Ese era el botín de guerra. Entonces, el conquistador, porque el rey iba con ellos también, toman el botín de guerra y lo daba como dones. Yo he vencido, ahora yo lo voy a hacer partícipe de esta gran victoria. Ese es el botín de guerra.
Teniendo esa imagen en la mente, leamos el texto. Subiendo a lo alto, el gran conquistador, ya descendió, ya lo conquistó, ya rompió las cadenas que nos tenían atado, ya nos redimió, y ahora subiendo a lo alto, 3 días en la tumba, consumado es, la piedra fue removida, no para él salir, sino para que los incrédulos viesen que él había resucitado de los muertos. No era para que él saliera. Una piedrecita va a detener al creador del universo. Entonces, dice aquí entonces que, dice la palabra, entonces Dios dona a los hombres. Aquí viene el botín de guerra ahora, ¿entiendes? El botín de guerra. Ya conquisté, despojándonos en la cruz, venciendo a Satanás, venciendo al maligno. Ahora nos redime y ahora asciende al Padre, presenta la ofrenda perfecta de su sacrificio al Padre. El Padre la acepta y ahora Él toma el botín de guerra. El botín de guerra son los dones ahora. Los dones. Ese es el botín de guerra. ¿Y qué hace Él con el botín de guerra? Dice aquí, y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Dice, versículo 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me gusta decir, en Dios no hay vacíos. Usa esa parte. No hay vacíos en Dios, ¿verdad? Lo llena todo. Eso es lo que hace Jesucristo cuando viene a la escena de una vida. Nos lo llena todo. Cada parte de su vida, cada necesidad de su vida. Alguien dice, yo quisiera tener algo que me llene. Fíjate, lo he intentado todo. Tengo un doctorado, he estudiado, tengo recursos, tengo casa. Pero como que todavía me falta algo. Exactamente, Señor. Tú no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Eres un pordiosero. Tú no tienes absolutamente nada. Entonces dice aquí que lo llena todo, lo llena todo. Dice aquí, y Él mismo, Jesucristo, mira el botín de guerra ahora. Aquí viene entonces y Él distribuye estos diferentes dones a la iglesia global. Debo especificar aquí que estos dones aquí del versículo 11 no son como lo que vamos a ver en el capítulo 12, donde hemos de ir en algunos minutos. Está hablando aquí cómo el Señor Jesucristo, cuando se hablan de los dones del Espíritu Santo, y estos dones ministeriales que habla aquí el capítulo 4, versículo 11 de la carta a los Efesios, tenemos que estar conscientes. No podemos hablar de dones como hemos de hablar de nosotros, pero siempre en el orden divino. Primeramente tenemos que hablar de Él, la cabeza, y luego hablamos del cuerpo. Ese es el orden de las cosas. Entonces lo primero es que reconozcamos que aquí menciona 5 dones. Y podemos decir 4 cuando usamos el don pastor maestro, porque todo pastor tiene que ser maestro. Eso es una ley. Entonces, pero vamos a tomarlo por este instante como el ministerio de la mano. El ministerio de la mano. 5 dedos tiene la mano, el ministerio de la mano. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, dice, y la mano del Señor era con ellos, y por la mano de los apóstoles. ¿Han leído eso? Y por la mano. ¿Cuál mano? La izquierda o la derecha, porque Dios no tiene mano. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿A qué mano se refiere? La izquierda o la derecha, Dios no tiene mano. La diestra de Jehová hace proeza. La mano. Jesucristo, el que ascendió a la diestra del Padre. Él es la mano. Y aquí vemos nosotros también aquí los dones ministeriales de Jesucristo. Los dones ministeriales de Jesucristo. El botín de guerra. Cómo Él ahora lo satura a su cuerpo, la iglesia. Un cuerpo multimiembro, para que nosotros seamos
miembros dotados, miembros capacitados, preparados para toda buena obra. Mira lo que dice. Dice, y él mismo, recuerden, ya él había ascendido, ya había llevado nuestra cautividad, el Espíritu Santo había descendido el día de Pentecostés, y con esa ascensión viene el derramamiento del Espíritu Santo, y él ahora, esa iglesia que estaba en Jerusalén, ahora él comienza a dotar a la iglesia. Le da el botín, le da herramientas, le da el arsenal, le pongo diferentes términos para lo capte, le da las armas de la milicia que no son carnales, para que nosotros como iglesia seamos un cuerpo dotado, un cuerpo dotado. Y dice aquí, primeramente, apóstoles. Cuando leemos ese texto, bueno, yo estoy pensando en los 12 apóstoles, magnífico. Aguarda un momento. Porque el primer apóstol no fueron los 12 apóstoles. El primer apóstol con A mayúscula es Jesucristo. Amén. ¿Qué significa la palabra apóstol? Uno que ha sido enviado. Yo he venido del seno del Padre. Él vino. Su apostolado consiste en que él dejó su trono de gloria y vino en una misión salvífica a conquistar a aquellos que estaban cautivos. Ese fue su apostolado. Él vino en esa misión de salvarnos. Ese es su apostolado. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Él fue el primer apóstol. La palabra lo confirma, y lo dijimos en otra ocasión en Hebreos 3, 1 y 2. ¿Qué dice? Considerad al apóstol de vuestra profesión. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Que consideremos al que salió y que consideremos al que ascendió. No sé si ve la conexión. El que descendió es el mismo que ascendió. El que fue apóstol es aquel que es nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre. Ahí está la dualidad del ministerio, y eso tiene relevancia para toda la iglesia en todo el planeta, para nosotros, para usted y para mí. Ahora veamos lo que dice aquí. Dice aquí apóstol. Cristo es el apóstol. Segundo, profeta. Profetas. ¿Quién es el profeta? Con P mayúscula. ¿Qué dice la palabra en el libro de Deuteronomio? ¿Qué dice? Profeta de entre vuestros hermanos, Dios le levantará. A él hoy. Y todo aquel que no le escucha será raído del pueblo. Se está refiriendo en Deuteronomio capítulo 18, si mal no recuerdo, habla de ese profeta que había de venir. Aquel que traería la palabra, todas las profecías, el centro, la circunferencia y el ápice de todas las profecías, desde Génesis 3:15, la profecía mesiánica, hasta el último capítulo 22 del libro de Apocalipsis, toda la Biblia habla de él. Todas las escrituras hablan de él. Por eso cuando él se encuentra, por ejemplo, recuerda, me parece que eres profeta, le dijo a aquella mujer en el pozo de Jacob. Me parece, me parece, sospecho que tú eres profeta. Claro. ¿Y cómo sabes? Bueno, si yo sé 5 maridos has tenido, imagínate. Bueno, vamos a cambiar el tema. Este tema está un poquito caluroso. Vamos a cambiar, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del pozo y del agua. Mejor. Porque el profeta que había de venir, que no hay que contarle nada, dice que él no tenía que decirle nada porque él conocía lo que estaba en el corazón del hombre. Entonces Jesucristo es el profeta con P mayúscula. Segundo ministerio del Señor. Tercero dice que Él es el evangelista. Tenemos que poner este capítulo, estos versículos, conectarlo y mirar el contexto. Dice, según el don de Cristo singular. ¿Entienden? El don tiene esas 5 ramificaciones que le pertenecen a Él solamente. Y de esos dones, recuerden, de su plenitud, de su espíritu, tomamos todos. Él nos ha dado a beber de su espíritu. Nosotros ministramos, enseñamos, predicamos,
amamos, hacemos todo porque Él nos ha ministrado su Santo Espíritu a toda la iglesia. La iglesia es una iglesia que tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Dice aquí, evangelistas. No me hable de todos estos evangelistas por aquí que conocemos, ¿verdad? No me cite, por favor, amamos mucho ese siervo de Dios, y Ávila, que el otro, algunos citan a Billy Graham, y el otro, y el príncipe de los predicadores, dice que es el príncipe de los predicadores, tengo que reírme un poco, Spurgeon, ¿verdad? De veras que son los príncipes. Aquí dice, el Padre lo señala a Él y lo pone en alto sobre todos. Entonces lo vemos a Él en el capítulo 52, 700 años antes de su encarnación, como el gran evangelista. Aquel que es apóstol y viene es el evangelista en el capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama buenas nuevas de salvación, quien le dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Venga tu reino. El evangelista en las calles llenas de polvo de Jerusalén, caminando, cansado, con sus sandalias llenas de lodo, llenas de tierra, incansable, predicando las buenas nuevas de salvación, para darte el gozo, la certeza que tienes hoy. Es el producto de ese evangelista, de Jesucristo, que es el gran apóstol que vino para salvarnos, el evangelista. Y dice aquí el profeta, y luego dice pastores y maestros. Lo vamos a separar y luego lo vamos a unir. Pastor, Salmo 80. Oh dulce pastor, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece y despierta tu poder. Delante de Efraín y de Manasés, ven y restaura. Dulce pastor de Israel. Él es llamado en el Antiguo Testamento el pastor. ¿Quién no se ha memorizado y ha meditado en el Salmo 23? ¿Quién no recuerda ese salmo de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará? Y que el delicado pasto nos hará descansar, junto a agua de reposo nos pastoreará. Quien conforta nuestra alma. El pastor con P mayúscula. Él es el pastor. Y dice maestro. Él es el maestro. Rabí. Le dijo Nicodemo. Toda persona estudiosa en los tiempos del Nuevo Testamento, aquellos que estaban en la sinagoga, que eran doctores, le reconocían como rabí, maestro. Él es el maestro. Entonces, cerrando a esto acá, vemos que subiendo a la cautividad, tomando cautivo a la cautividad, subió y dio dones a los hombres, dio estos dones. Y yo sé, aquí hay polémica, que el don profético, el don apostólico. No quiero entrar en todo esto por aquí en esta hora. Podemos tener una plática después allá, ¿verdad? No quiero entrar en polémica sobre esto. Lo que sí, que estos dones ministeriales, el Señor lo dio a la iglesia después de su ascensión. Es importante que se capte. Después de su ascensión. Entonces, podemos decir que sí hay apóstol, no lo que la tribu de apóstoles o la fiebre de ser apóstoles. No, estamos hablando de aquellos hombres humildes de Dios que van allende los mares, que van y predican la palabra, que no buscan dinero, que se van a esos lugares donde nadie quiere ir, a las aldeas, que son misioneros, que dan sus vidas por Jesucristo. Hay apóstoles en ese sentido. Profeta en el sentido de proclamador, desde que se predica la palabra de aquí, es una voz profética que sale de este lugar. Dios tiene sus profetas también en ese aspecto. Pero no en el aspecto de los profetas del Antiguo Testamento, como un Juan el Bautista, como un Moisés, como el otro, no, diferente. No un apóstol en el sentido de Pablo y los demás. ¿Me está entendiendo la diferencia? Hay diferencia en eso.
Porque hay argumento en pro y en contra sobre este asunto. Ahora, ubicándonos ahora en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12. Aquel que ascendió, aquel que descendió fue aquel que también, el que desciende es el que asciende. El que desciende, que es el apóstol, es también aquel que también es el sumo sacerdote y que es también el profeta, que es el apóstol, que es el pastor y que también es el maestro. Aquí, para que tengamos un cuadro de lo que está pasando aquí en la epístola a los Corintios, capítulo 12, aquí acontece lo siguiente. El apóstol Pablo, en su viaje misionero, se había comenzado la iglesia de Corinto. Usted lo puede leer en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Yo no voy ahora porque no tenemos tiempo. Pero la iglesia de Corinto le había enviado una carta al apóstol Pablo diciéndole: Pablo, la iglesia tiene grandes problemas. Y si usted lee 1 Corintios y 2 Corintios, usted puede detectar en la carta que mencionan 10 problemas tenía esa iglesia. Digo esto para los que están buscando la iglesia perfecta. Les digo, bienvenido a la raza humana. Como digo siempre, la iglesia es como un hospital donde todo el mundo padece de algo y el único que está sano es Jesucristo, nuestro médico de cabecera. Ahora, cuando una iglesia está mal y está en apostasía y la cosa está mal, tenemos que dar nuestro éxodo, tenemos que salir, no vamos a ser conejos de India, ¿verdad? Que nos quisen a nosotros también. Tenemos que escapar por nuestras vidas, eso está en orden. Pero debemos entender que la iglesia de Corinto tenía 10 problemas. Y lo vamos a mencionar, algunos de ellos. Entonces, uno de ellos era que había problemas con relación al uso de los dones espirituales. Recuerdan que le había dicho que él dio el botín de guerra. Y entre ese botín de guerra también están los dones a una iglesia local. Yo quiero, como leíamos en la clase, ¿verdad?, que sean palabras que sean entendidas. En el capítulo 4 son dones que Dios le da a la iglesia global. Me explico. En otras palabras, un evangelista que tiene el don de evangelista, ese evangelista en su ciudad y ese evangelista en cualquier parte del mundo, porque ese don Dios se lo dio para que sea evangelista y bendiga a todo el pueblo y puede ir y predicar el evangelio en cualquier parte. Cada uno de los dones. Un maestro es maestro en la iglesia local, pero también es para bendecir todo el pueblo. Y así sucesivamente. Pero lamentablemente, debido a la división y el cuerpo está fragmentado, está dividido en concilio, el síndrome de yo soy de. Entonces, ahí hay ese paro. Bueno, tú no eres de nuestra denominación, porque entonces tú no puedes predicar acá, porque tú no eres de nosotros. ¿Entiendes? Entonces, esa guerra, esa división, esas paredes, todo eso lo ha hecho el hombre. Pero para el Señor Jesucristo su cuerpo no está dividido. Es un cuerpo íntegro. Pero sí vienen las divisiones causadas por el hombre. Entonces, había un problema en la iglesia de Corinto, uno de los 10 problemas, y era que había problemas sobre los dones espirituales. Y el apóstol Pablo le dice: yo no quiero, capítulo 12, versículo 1, yo no quiero que ignoréis, hermano. Yo no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo, esa es la palabra, los dones del Espíritu Santo, que ahora, como creyente, eres creyente, el Señor te salvó. Entonces, en la vida tuya hay uno o más dones espirituales que el Señor te ha dado para que tú lo desarrolles y para que tú le sirvas al Señor. Ahora, dice aquí, no quiero que tengan ignorancia sobre los dones espirituales. Una nota de introducción a esta primera palabra. Primeramente, los dones espirituales no significa que las personas son muy espirituales. Vamos a desbaratar, vamos a ir eliminando
ideas equivocadas. En otras palabras, alguien puede pensar, bueno, ese hermano tiene todos esos dones, wow, es que ese hermano ayuna mucho, fíjate, ese hermano cogió como Gigi Ávila los 40 días y 40 noches de ayuno, ese hombre es espiritual o esa mujer. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque estamos hablando de una iglesia carnal, una iglesia que tenía 10 problemas y estaba llena de dones. Ahí la teoría de pensar de que es porque uno sea muy espiritual que esos dones están, lo eliminamos ahí. Aquí la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Lo dice, habiendo división entre vosotros. ¿Lo ha leído? No sois carnales y actuáis como hombres. Porque vosotros decís, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Lo que dijeron yo soy de Cristo estaban tan divididos como lo que dijeron de Cefa, de Pablo, porque estaban diciendo una súper espiritual. Nosotros somos de Cristo. Tú te quedas con Pedro, con Pablo, con Cefa, con Jiménez y con el otro. Yo me quedo con Cristo. División, cisma. Era una iglesia carnal. Ahora, él quiere aclarar y dar instrucción a la iglesia como estamos haciendo nosotros acá, ¿verdad? Y yo hablo en el nombre de los demás pastores que están acá en este momento. Dice aquí, no quiero que ignoráis. Recuerden que cuando ustedes eran gentiles, versículo 2, ustedes eran llevados como los ídolos mudos, ustedes eran arrastrados porque estaban en tinieblas. Pero ahora, por tanto, yo les hago saber a ustedes que el que habla por el Espíritu de Dios, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldito. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces aquí viene el apóstol Pablo. Entonces habla de la distribución de esos dones. Mira lo que dice. Él dice que hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, como 1 Corintios 12 y 1 Pedro 4, si mal lo recuerdo, habla. Hay listas de dones. Corintios 12, Efesios 4 del 7 al 16, 1 Pedro 4 en adelante. Y Romanos 12 del 4 al 6. Hay lista de dones espirituales, si mal lo recuerdo, son 21 dones que menciona ahí. Entonces hay un gran arsenal distribuido para el cuerpo, para la iglesia. Entonces cada uno de nosotros, usted que es nuevo en la fe, ya Dios le ha impartido algún don. Porque dice aquí, mira lo que dice aquí. Dice aquí, hay diversidad de dones, es una cosa. Hay diversidad de ministerios, como lo que mencionamos en Efesios 4. Hay diversidad de operaciones, eso también es otro tipo de ministerios. Pero mira lo que dice aquí. Pero Dios soberanamente, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, distribuye estos dones soberanamente. Versículo 7. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los dones espirituales? En los dones espirituales, nosotros encontramos la característica del cuerpo de Cristo. La característica, ¿cómo se caracteriza el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Es un cuerpo divinamente dotado. ¿Me está entendiendo? Nosotros no somos una organización, nosotros no somos una entidad social, política. Nosotros somos un cuerpo multimiembro, Cristo en la cabeza, y que Él nos ha dado dones espirituales para que por medio de esos dones nosotros le glorifiquemos a Él y nos edifiquemos mutuamente y proclamemos el Evangelio. Esa es la finalidad de los dones. Y Él dice aquí, nota versículo 7, es importante, pero a cada uno. Aquí no se queda nadie. ¿Me está entendiendo? Ahora mismo yo puedo decir a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno, nadie se queda, a cada uno. Como Pablo le dijo a los corintios, y era una iglesia con tantos problemas, con tantas dificultades. Dice aquí, pero a cada uno
es dada, si es dada, es una dádiva, es un don, es dada, la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Bueno, somos el cuerpo. ¿Ah? Mira la función, ¿verdad? Me pica. No puedo usar el pie para hacer esto, ¿verdad? Cada parte del cuerpo se ayuda mutuamente, tiene una función, tiene como una orquesta. ¿Qué instrumento tocas tú? En la gran orquesta armónica de nuestro Dios, cada uno de nosotros, dones, habilidades, operaciones, dones espirituales, los carismas, para que el cuerpo se ayude, se edifique mutuamente. Dice aquí, entonces da el ejemplo, el versículo 8, dice, a diversidad de dones, el Señor es el mismo Espíritu. Dice, porque a este, versículo 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El apóstol Pablo está hablando y está ilustrando cómo ese botín de guerra ha sido distribuido. Aquel que llevó la cautividad y dio dones a los hombres, ahora el botín de guerra, él se lo da a ese cuerpo. Los dones ministeriales de Efesios 4, es una cosa, esos dones, para que con esos dones sean usados en la iglesia global. Yo sé que esto es un gran problema, esto que estoy diciendo, como dije anteriormente, porque como los hombres han hecho divisiones, cada uno tiene su propio kiosco. Entonces ellos no quieren que un maestro, hay que venir con mucho protocolo y quieren chequearle hasta el seguro social para que no predique y demás. Todas estas cosas, pero anteriormente estas cosas no existían porque no habían barreras, denominaciones, concilios, dogmas, todos estos tabúes, toda esta religiosidad no existía anteriormente, era un cuerpo. Me maravilla cuando Pablo llama a los hermanos, me maravilla ver cómo la visión que tenía Cristo de la iglesia, y esa es la visión que tenemos que tener. No nos dejemos nosotros llevar por nuestro pasado, como nuestra mala manera de vivir. Tenemos que tener la mente clara en discernir lo que es la iglesia, ese cuerpo multimiembro en cualquier parte del mundo. El apóstol Pablo llama a los hermanos de Milet, que estaban en Éfeso, los llama Mileto. Y es maravilloso como dice, de repente, mira hermano, había muchas iglesias en Mileto, en Éfeso, esparcidas. Y dice que los ancianos vinieron. Todos vinieron. ¿Por qué? Porque era una iglesia, se veía solamente una entidad. ¿Me están entendiendo? El cuerpo de Cristo se veía una sola iglesia. Entonces aquí dice, le da sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros. Note usted que cada uno de estos dones son características del cuerpo de Cristo. Todo esto está en Cristo. Todo esto que usted lee acá fueron dones que Cristo manifestó durante su ministerio terrenal. Y ahora Él asciende a la diestra del Padre y ahora derrama todos esos dones sobre todo su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, versículo 10, hacer milagros. A quienes quieren negar que Dios puede hacer un milagro, tienen problemas con este texto. Porque aquí dice que Dios lo ha dado y no dice que lo ha quitado. Dice profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, otra interpretación de lenguas, entre otra papa caliente, entre muchos teólogos, quieren quitar algunos versículos de la Biblia, están ahí en la Escritura, y no podemos, ¿verdad? Porque sé que ha habido abuso con estos dones, porque sé que ha habido abusos en dones falsos de lengua, porque vemos que ha habido abuso de profecía y demás. Vamos a quitar esta Biblia, vamos a hacer una versión nueva, vamos a quitarle, como hacen los testigos de Jehová, vamos a tener una nueva traducción del mundo y vamos a ponerla. No,
La palabra de Dios está ahí. El problema siempre es que el hombre toma lo de Dios y lo daña, hermano. Este es el problema. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular soberanamente. ¿Lo ve ahí? Como él quiere, soberanamente. En otras palabras, el don que Dios le ha dado a usted soberanamente. Es absurdo envidiar el don de otra persona, porque esa persona no va a tener el don que usted tiene. Cada uno tiene. Estas manos están conmigo y se llevan bien. Una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Se llevan bien. Son gemelas. No hay problema. Se ayudan mutuamente. No están en pleito. La mano no tiene un argumento con los pies, ni las orejas con los ojos, ni la nariz con la boca. Eso es lo que dice aquí, lo que está diciendo. Entonces cada uno tiene. El asunto es nosotros usar esa habilidad que Dios nos ha dado. Usted aquí, en la iglesia, nosotros, usar esos dones para ayudarnos, para corregirnos, para amonestarnos mutuamente, para llevar a cabo nuestra misión. ¿Cuál es la misión? Ir a por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Dice aquí, entonces dice que estos miembros, versículo 13, ahora. Versículo 12, porque así como el miembro, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, todos son miembros del cuerpo, siendo muchos solo uno, solo son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo. Cristo es un solo cuerpo y ese cuerpo es multimiembro. Entonces, ¿qué acontece? Que en segundo somos miembros dotados, versículo 13. Note lo que dice, ¿cómo somos dotados? Hemos bebido de algo. ¿De qué fue que bebimos? Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros, cuando una persona es salva, el Señor la bautiza, la sumerge en ese cuerpo. Somos parte, somos injertados, sumergidos en ese cuerpo, como si fuéramos células. Somos impartidos por el Espíritu, infundidos, compenetrados a ese cuerpo. Dice, no importa, versículo, sea libre, esclavo, a todos se nos dio a beber de un espíritu. ¿Eres salvo? Has bebido del Espíritu Santo. ¿Eres creyente? Has bebido del Espíritu. ¿Eres creyente? Has sido bautizado en el cuerpo multimiembro que es la iglesia. Eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo en todo el planeta. Entonces, ¿y cuál fue el Espíritu que nos dio? El Espíritu que nos dio a nosotros a beber. ¿Cuál fue el Espíritu que nos dio? En Gálatas capítulo 4, versículo 6, ya regresaré acá. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice cuál fue el Espíritu que nos dio. ¿Cuál fue el Espíritu? El Espíritu de su Hijo. Míralo aquí en el versículo 6, Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios nos dio, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué fue lo que envió? El Espíritu de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Somos hijos de Dios. Ese fue, Él nos dio el Espíritu de su Hijo. Entonces, cada miembro es dotado por algún don. Ahora viene aquí, sígueme acá rápidamente, llegando a la recta final acá, capítulo 12, versículo 15 en adelante, vamos a ver ahora de miembros dotados, miembros individuales a un cuerpo dotado. ¿Me sigue? De un miembro dotado a un cuerpo dotado, completamente dotado, con esos dones para funcionar en el ejército
del Señor, que somos nosotros la iglesia. Versículo 15. Vemos nosotros aquí la relación de un miembro para con el otro. Él dice, bueno, hay muchos miembros en un solo cuerpo. Y luego él trae la analogía para ilustrarlo. Él toma la anatomía del cuerpo humano. Toma Pablo. Y él comienza por el pie, versículo 15. Él está diciendo, vamos a suponer que el cuerpo, vamos a ponerle boca y vamos a poner a los miembros del cuerpo en un diálogo para que ustedes entiendan lo que les quiero decir y puedan ser instruidos. Si dijera, por ejemplo, el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. En otras palabras, porque si dice, no soy, gracias, muy amable, mil gracias. Dice aquí, si dijere la oreja porque no soy ojo, ¿me están entendiendo? En otras palabras, si eres un maestro de la palabra, pero no eres un Felipe el evangelista, le va a decir Felipe, oye, pero ¿por qué yo no soy maestro? El maestro dice, bueno, porque tú eres evangelista. Y tú eres maestro, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tú no eres evangelista? Porque Dios me llamó a ser maestro. ¿Me está entendiendo? No puede haber discusión en un miembro para con el otro. Entonces dice entonces, si dijera la oreja, porque no soy nosotros del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Aquí viene el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es un cuerpo divinamente dotado. Ahora, ¿me está entendiendo? Primeramente lo ve desde el versículo 4 en adelante, lo ve en el sentido de miembros en particular dotados. Pero no es para que sea un llanero solitario. ¿Recuerdan? El llanero solitario, mi programa favorito de los niños. Las aventuras del llanero solitario, se iba, resolvía el problema y regresaba con el indio allá a la cueva, no sé dónde se metía. El llanero solitario. No hay llanero solitario en el reino de Dios. No hay llanero solitario. Dicho de otra manera, no sé, alguien lo dijo, no sé si fue un poeta, pero siempre me ha gustado, que dijo, ningún hombre es una isla, somos parte de un todo, somos continente. ¿Entiendes la diferencia de un continente a una isla? Una isla está aislada, lo dice isla. No estamos aislados, estamos conectados a otro, ¿me entiendes? Continente, estamos conectados. Esta mano está conectada, ¿verdad? Todo está íntimamente, herméticamente formado y preparado. Entonces dice aquí, versículo 18, más ahora Dios ha colocado soberanamente. Este no es un asunto que a usted no le gusta el don que usted tiene, es porque Dios le dio ese don. Y usted no va a estar tranquilo, tranquila, hasta que usted no lleve a cabo eso que Dios le ha dado, sepa bien. Tiene que funcionar con la medida, el don que Dios le ha dado. La medida del don que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, todo pastor? Los pastores tienen que tener también dones evangelísticos porque tienen que predicar a las almas, pero no son evangelistas como, digamos, uno que tiene el don de evangelista. ¿Entendiendo la diferencia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El evangelista evangeliza. Pero hoy los evangelistas quieren evangelizar a los evangelizados. Y no quieren salir fuera de Salem y predicar a las almas perdidas.
Y un evangelista predica lo que no son evangelistas. ¿Dónde estaba Felipe predicando? ¿En la iglesia de Jerusalén? No, estaba en el desierto por allá, de Gaza, hablando de un etíope. Estaba allá predicando en la calle, allá afuera. Es un evangelista. Todos los dones, todo se ha contaminado con las ideas de los hombres. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, a las escrituras, que moldeen nuestra mente torcida en muchos aspectos y dejemos que Dios nos hable por la palabra. Dice aquí, Dios ha colocado los miembros. Tú no tuviste ahí nada que ver. Ahí ese don, esa gracia que Dios te ha dado, Dios te la dio para la gloria de su nombre, para edificar a los santos y para la salvación de los inconversos. Dice aquí, Dios lo ha colocado cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Te lo digo en el idioma del cuerpo, como a Él le dio la gana. Como a Dios le dio la gana, como Dios quiso, soberanamente. Él quiso hacerte que sea maestro, que sea lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado, entonces, ¿qué vamos a esperar? Entonces, hay que buscar. La manera es orar a Dios. ¿Y cómo, de qué manera? Bueno, Dios pone en ti yo uso la palabra pasión, para una persona que sabe una palabra inapropiada, pero es la única, es una de mis favoritas. Ardor, en inglés passion, cuando digo I am passionate about something, estoy apasionado con esto. Entonces Dios pone en ti un sentir, un anhelo, en un área de servicio. Deja su arde en ti. Ahí está ese don. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No el don está. Aviva el fuego, abanícalo, el polvo que está ahí. Ese don, esa habilidad. Amado hermano, acá, local, nosotros acá. El don, lo demás, que escuchen el mensaje, magnífico. Estamos aquí en casa ahora, a avivar el don espiritual, ministerial, que cada uno Dios nos ha dado para hacer la obra, unido como un solo cuerpo, llevar a cabo la obra del Señor, su santo ministerio. Dice aquí, entonces, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bendito sea. Somos muchos, pero el cuerpo. Eso no es el problema porque el Señor sigue dotando. ¿Se da cuenta? El Señor sigue añadiendo a la iglesia lo que debe ser salvo. ¿Qué Él hace? Continúa con el botín de guerra y Él continúa distribuyendo los dones para que su reino, así como Satanás le da su arsenal malvado, aquellos que son sus agentes para hacer sus cosas, sus falsos profetas, sus falsos predicadores y todo lo falso, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Bueno, vamos a ver. Yo tengo una vara, tú tienes la vara, lánzala tuya al suelo. La vara de Dios siempre devorará las varas de Satanás. La vara de Dios siempre devorará las varas de Satanás, como hizo con los magos allá en la tierra de Egipto. Y nosotros no tenemos que preocuparnos, como decían los estudiantes hace 2 horas, cuando el llamado es Dios que hace la obra. Es por su gracia, es por su poder, es por su sabiduría, es por su entendimiento. Dile a Zorobabel, hijo de Salatiel, dile esto. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu que vencerás. Es con mi espíritu que vencerás. Y esa es la manera que cada uno de nosotros, sean los pastores que colaboran juntamente conmigo, sean los ministerios de apoyo que Dios está levantando, todo se hace para que el Señor sea muy glorificado, para que la iglesia sea edificada y para que la gente, las vidas que no conocen a Jesucristo, sean salvadas por Él. Ese es nuestro arsenal. Y es con su espíritu. Entonces, llegando a esto último, quiero ir ahora al Salmo 133.
quiero concluir. Hay más todavía, pero quiero ir aquí al Salmo 133. Llevando cautiva la cautividad, Él dio dones a los hombres. Dones a los hombres. El Salmo 133. Y ustedes llegan ahí, quiero citarte, si alguno está tomando nota, el final como conclusión, quería citarte a Hebreos 1, 8 al 9, donde dice ese texto ahí, Hebreos 1, 8 y 9, por lo cual te unió Dios más que a tus compañeros. Este va a ser el contexto del Salmo 133. Vamos a relacionar las cosas, ¿verdad? La escritura se interpreta por las otras escrituras, ¿verdad? Línea sobre línea, raya sobre raya, un poquito aquí, renglón tras renglón, como dice una palabra. El Padre no escatimó darnos a su Hijo. Y cuando llegó el momento de la encarnación, el Padre, dice la Escritura, en el Evangelio según San Juan, versículo, exactamente, capítulo 1, versículo 16, dice, de su plenitud tomamos todo. En otras palabras, el Padre no le dio con medida el Espíritu Santo a su Hijo todo, porque en Él habita toda la pleroma, dice, la plenitud de Dios habita en el Hijo, todo. En otras palabras, Dios vació el cofre, todo lo depositó en Él. En Él. Ahora, dice, de esa plenitud que está en el Hijo, bebemos. ¿Está entendiendo? Nos dio de beber, bebemos de su Espíritu para nosotros ministrar, trabajar, predicar, enseñar, hacer la obra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Eso Él lo hace, Él lo hace. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ser diligentes en el estudio. Eso no quita la preparación de ninguna manera. Porque los embajadores se preparan, ¿verdad? El gobierno no le dice a una persona que está caminando en la calle, oye, fíjate, te viste bien, quieres ser el gobernante, el embajador del país. No. Hay personas que ellos van y lo aplican y saben, lo conocen, y tienen un resumen, ¿verdad?, de todo lo que han hecho, de dónde estudió, toda la capacitación. ¿Y cuánto más para nosotros ser representantes del Rey? Se requiere gente que nos preparemos, Ahora, Dios lo ungió, dice Hebreos 1, 8, 9. Me dice, lo que me llama la atención es más que a tus compañeros. ¿Cuáles son los compañeros? La iglesia. ¿Cuáles son sus compañeros? La iglesia. Ahora, en el Salmo 133, terminando, dice aquí, mirad, con signo de interrogación, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unción, el buen óleo. Ese cuerpo multimiembro que tiene esa unción del Señor. Y él dice, el escritor de este salmo dice, es como el buen óleo. Él comienza buscando imágenes de cómo lo puedo describir. Aquel que lleva cautiva la cautividad, dado a los hombres, derrama su espíritu, lo da a beber. ¿De qué manera lo puedo expresar? Y le viene por el espíritu esa imagen. Unas cuantas. La primera es como el óleo sobre los pies de Aarón. El Padre ungió a él es la cabeza. Él no puede comenzar la unción por los pies. No puede tener la unción los pies, la mano, el brazo. La cabeza. El Padre es lo único que ve la cabeza.
Él no quiere ver nada, él no quiere absolutamente nada en la iglesia, él no quiere ver a su hijo ser proclamado. En él tiene contentamiento. Dice, es como el venolo sobre la cabeza, el cual desciende. Aquel que subió es aquel que también descendió y dio dones a los hombres. Espero que estés relacionando las escrituras, parte por parte, renglón tras renglón. Aquel que subió, ahora la cabeza está ungida, la cabeza de Aarón. ¿Y quién era Aarón? El primer sumo sacerdote de Israel. ¿Y qué representa Aarón? Representa a Cristo. ¿Y qué representan los hijos de Aarón? 4, 2 murieron. Representa el cuerpo. Aarón era ungido, los hijos fueron ungidos, los hijos entraban porque Aarón entraba al lugar santísimo. Nosotros entramos porque Cristo entró perpetuamente, eternamente en la diestra del Padre. Entonces dice aquí, dice, y baja. Esa unción no se queda. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Esa unción del Omnipotente, del Espíritu Santo. Que ahora, en el botín de guerra que estamos hablando, ahora esa unción desciende. Baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta el borde. No se ve la imagen. La unción está en la cabeza y toda la barba, la boca, el cuello, todo baja. Para que toda parte del cuerpo sea ungida, todo su cuerpo, la cabeza ungida, el cuerpo ungido también. Un cuerpo, una cabeza ungida, un cuerpo ungido. Eso es lo que es la iglesia, hermanos hermanos. Y dice aquí entonces, dice, ¿de qué manera se lo ilustro? La imagen de 2 montes. Primero la imagen de Aarón. Como el rocío de Hermón. Pero no de la palabra. Que desciende. ¿Están captando el principio? Desciende. Porque esa unción que el Padre le dio a su Hijo, Él quiere que su cuerpo sea un cuerpo ungido. Así como Cristo hizo maravilla en su cuerpo humano. Así ahora Jesucristo, por medio de su cuerpo, esparcido en los 4 ángulos de la tierra, ahora es un cuerpo dotado soberanamente, lleno del Espíritu de Dios. Y ahora lleva, dice aquí, que desciende sobre los montes de Sión, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Entonces, mirando esto, me da a entender que Hermón era más alto que los montes de Sión. ¿Cuánto lo ven? Eso solamente usando sentido común, ¿verdad? Porque se dice que el rocío del Hermón que desciende. ¿Me está entendiendo? Entonces aquel que subió, que está en las alturas, es aquel que desciende también a llenar, a saturar los demás montes, los montecitos que somos nosotros. Y dice aquí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor sea exaltado hoy y siempre. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te exaltamos, te glorificamos y te damos las gracias por tu infinita misericordia. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.